Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Silvia por esta amable introducción y gracias también a ustedes por conectarse. Pues ahora que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos que tal vez en el pasado yo no recuerdo haber vivido. Entonces, con estas nuevas modalidades, que seguramente van a durar un buen tiempo, puesto que parece que la epidemia va para un poquito largo. Entonces, digo, la vida tiene que continuar pues cada vez tenemos más investigación científica. En estos meses que llevamos apenas de la epidemia se ha generado una cantidad impresionante de información científica y gran parte de esta información es la que estaré compartiendo con ustedes en los siguientes minutos. Eh, Primero hablaré sobre la asociación de diabetes e infecciones. Después hablaré sobre la relación que existe entre diabetes y COVID-19, cuál es el riesgo, cuáles son los efectos en el desenlace, algunos posibles mecanismos patogénicos entre diabetes y COVID-19, la diabetes después de COVID-19, y me enfocaré un poco en el lugar cuál es el lugar de los inhibidores de DPP4 durante esta epidemia, durante la infección y después de la misma. Finalmente, me enfocaré en los últimos minutos a hablar sobre emigliptina como una nueva opción en los inhibidores de DPP4 para el mejor control glucémico y finalmente daré algunas conclusiones para todos ustedes. Sabemos que pues desde diciembre prácticamente de 2019 surgió esta nueva enfermedad provocada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo, que se conoce como SARS-CoV-2, y que genera esta enfermedad conocida como COVID-19. Los primeros casos de esta pandemia fueron reportados en Wuhan, en China, e interesantemente han habido reportes de distintos países, incluido evidentemente México. Interesantemente han sugerido que la mayoría de las personas con COVID-19, sobre todo COVID grave, la forma grave, tienen comorbilidades, tienen enfermedades asociadas a los pacientes, siendo más frecuentemente diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y estos pacientes, pues lamentablemente, hemos visto que tienen desenlaces más adversos. Desde hace años sabemos que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de diversas infecciones, bacterianas, por hongos, por virus, así como complicaciones graves por infecciones virales respiratorias, como por ejemplo lo aprendimos en la pasada epidemia de influenza que ocurrió en 2009, y esto se ha seguido confirmando a través de los años. Por ejemplo, en este artículo donde se informa sobre la epidemia de influenza que ocurrió entre 2017 y 2018 en China, se documentó que los factores más importantes asociados a la gravedad de la neumonía por influenza durante esa epidemia fue la presencia justamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la presencia también de diabetes. Sabemos que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones graves. En este análisis que fue realizado en el Reino Unido, con más de 100,000 individuos con diabetes, tanto tipo 2 como tipo 1, y que fueron comparados contra población sin diabetes, se identifica un mayor riesgo de cualquier infección, sobre todo infecciones en huesos, en articulaciones, también celulitis y, como era también de esperarse, infecciones en vías aéreas, sobre todo vías aéreas inferiores, como se muestra aquí. También las personas con diabetes tuvieron hasta 6% mayor riesgo de hospitalización y 12% mayor probabilidad de fallecer justamente por dicha infección. Y durante esta epidemia o pandemia de COVID-19, se ha sugerido que la diabetes es una de las comorbilidades más comunes en las personas infectadas. En este metaanálisis publicado recientemente, fueron evaluados 12 estudios y vemos que la prevalencia de diabetes entre las personas infectadas no fue diferente a la prevalencia de diabetes, por lo menos en esa población, por lo que por lo menos con estos datos, con este informe se concluye
que la diabetes no incrementó el riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Sin embargo, en este mismo metaanálisis con 12 estudios, se evaluó el impacto de tener diabetes en la progresión de la enfermedad, los pacientes que ya estaban infectados, en la progresión o que desarrollaran una enfermedad grave, una infección grave. Y aquí sí se demuestra que la presencia de diabetes empeoró los desenlaces entre aquellos pacientes que tuvieron esta nueva infección por el virus SARS-CoV-2. Todos estos datos que ya he mencionado se han confirmado prácticamente desde que comenzó la epidemia de COVID-19. Este es un reporte que fue realizado en más de 500 hospitales en China, fueron incluidos más de 1,000 pacientes y se informan las características de los pacientes que tenían COVID en estos primeros 2 meses de la epidemia. Más de 5% de los pacientes tuvieron enfermedad grave, exactamente tuvieron 6.1% tuvieron enfermedad severa, y también evaluaron el desenlace primario en estos pacientes, que era el compuesto de ingresar a terapia intensiva, requerir ventilación mecánica invasiva o de morir. Y encontraron que aquellos pacientes que tenían o enfermedad más grave o riesgo de presentar cualquiera de estas tres o el compuesto de estas tres, eran pacientes, 1, de edad avanzada y 2, pacientes que tenían ciertas comorbilidades y nuevamente aparece diabetes y otras enfermedades esperables como hipertensión y enfermedad cardiovascular. Prácticamente el mismo comportamiento ha ocurrido entre los casos de personas que lamentablemente también ya han fallecido en México, en donde nuevamente encontramos comorbilidades asociadas como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la edad avanzada, como predictores de un desenlace fatal entre la población mexicana, tanto a nivel general, pero también hay datos en el personal de salud que tristemente también ha fallecido en nuestro país, donde nuevamente encontramos comorbilidades como la obesidad y enfermedades derivadas de la misma, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Los reportes en Italia, que también recordemos que los datos que vienen de ahí son impresionantes y no han sido distintos. Como vemos en este informe de casos fatales reportados, se identifica una tasa de mortalidad mayor en la población italiana comparada contra la población china. En gran parte se debe a que también la población italiana es de mayor edad. Y nuevamente encontramos las comorbilidades entre aquellos pacientes que tuvieron un desenlace fatal y otra vez volvemos a encontrarnos a la diabetes como una de las comorbilidades más frecuentes y que generan un desenlace adverso. Sabemos que la diabetes y la obesidad son estados de por sí proinflamatorios y protrombóticos. Los datos actuales nos indican que la infección por el nuevo virus SARS-CoV-2, sobre todo en estas formas severas, es un estado de inflamación grave y con también una tendencia protrombótica. Entonces, cuando combinamos ambas entidades, diabetes y obesidad, que son enfermedades proinflamatorias y protrombóticas, con una infección que es proinflamatoria y protrombótica, entonces pues ya nos podemos imaginar los desenlaces, ¿no? Estos pacientes pues tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave, de elevar algunas sustancias en el cuerpo, como ferritina, como DHL, como PCR, por ejemplo, como la procalcitonina, la velocidad de sedimentación globular. Y de hecho, en este estudio, ustedes pueden ver que pacientes que tenían específicamente diabetes y COVID-19, aquellos pacientes que tuvieron mayor mortalidad, tuvieron una mayor respuesta inflamatoria, visto tanto por PCR, déjenme, perdón, activar aquí el puntero, tanto por PCR como por BCG e interleucina 6,
También tuvieron mayor riesgo de coagulopatía, esto visto por el dímero D elevado. Tuvieron mayores alteraciones metabólicas, esto visto por los niveles graves de niveles muy altos de glucosa, y también por una neumonía grave, y esto visto mediante un estudio de imagen, un score radiológico. En esta imagen podemos ver cómo el virus SARS-CoV-2 ingresa a las células, sobre todo los neumocitos tipo 2 en los pulmones, y una vez que se une a su receptor funcional, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, sabemos que esta enzima, que esta EK2 convierte a la angiotensina 1 y 2 en la angiotensina en péptidos, en la 1 y 9 y en la 1 y 7. Esta última actúa como un vasodilatador y tiene efectos antiinflamatorios y cardioprotectores. En estudios animales, la expresión de AC2 es baja en condiciones normales. Sabemos que COVID-19 reduce la expresión de AC2, lo cual induce un daño celular, induce hiperinflamación y falla respiratoria. Por otro lado, sabemos que la hiperglucemia aguda puede sobreregular la expresión de AC2 y ello puede permitir el ingreso del virus a las células de las personas con diabetes y descontrol glucémico. Sin embargo, también sabemos por estudios previos que la hiperglucemia crónica, aquellos pacientes que tienen niveles muy altos de hemoglobina glucosilada y que han permanecido descontrolados siempre, estos pacientes tienen una menor expresión de AC2, lo que convierte a las células más vulnerables a los efectos dañinos del virus. También, interesantemente, algunos de estos estudios han sugerido que el virus puede generar un daño similar en la célula beta del páncreas. Por lo tanto, se podría hipotetizar que estos pacientes, que los pacientes con diabetes que tienen daño en la célula beta, pudieran generar menores niveles de insulina y esto elevar los niveles de glucosa, por lo que actualmente existe esta controversia y se está estudiando mucho si la relación de diabetes y COVID-19 realmente sea bidireccional, no corra en ambas direcciones. Interesantemente, también la DPP4 es un receptor que ayuda al ingreso del coronavirus, pero específicamente se ha mostrado de MERS-CoV. Pero hasta ahora no se ha demostrado que sea un mecanismo de infección por el nuevo virus SARS-CoV-2. Sabemos que la DPP4 juega un papel importante en procesos, mecanismos de inmunidad y del estado inflamatorio. De hecho, los primeros fármacos inhibidores de DPP4 mostraron estos cambios cuando fueron administrados. Sin embargo, sabemos que se han desarrollado nuevos inhibidores de DPP4 mucho más selectivos, y estos nuevos inhibidores de DPP4 muy selectivos se ha demostrado que no tienen un impacto en los procesos tanto inflamatorios como de la inmunidad en los seres humanos. Actualmente sabemos que los inhibidores de DPP4 tienen una selectividad que es muy variable, va desde el 50 hasta el 95% aproximadamente, y distintos estudios han demostrado que no existe un mayor riesgo de infección en los pacientes con diabetes que son tratados con inhibidores de DPP4. Y otro dato interesante y bajo el mismo sentido de la diabetes tiene que ver con lo que es el sustrato de las enfermedades crónicas, que es la obesidad, y se ha asociado la obesidad a desenlaces adversos en pacientes con infecciones pulmonares severas como influenza. Ustedes pueden ver en este artículo, los autores reportan factores que incrementan el riesgo de que el paciente requiera ventilación mecánica, pacientes infectados con COVID, y como pueden ver, la obesidad fue uno de los factores, de hecho, más importantes. E interesantemente, esta relación guardó una proporción de dosis-respuesta. De esta manera, los pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva era más probable que lo requirieran conforme se incrementaba el índice de masa corporal, como pueden ver ustedes acá abajo en el modelo que hacen,
y todavía fue mucho mayor entre aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal por arriba de 35, lo cual pues se traduce en una obesidad grado 2. También el hecho de ser de sexo masculino también incrementó el riesgo de una infección mucho más grave. Por lo tanto, se han hecho recomendaciones para el manejo de la diabetes durante el COVID-19. Y esto es algo que me parece muy relevante y muy importante que podamos transmitir a todos nuestros pacientes. Para empezar, lo primero y lo más importante es que el paciente prevenga, o sea, que el paciente no se infecte, ¿no? Eso sería definitivamente lo más importante. Ya conocemos todas las medidas que se nos han recomendado de permanecer en casa para que este paciente con diabetes, que ya vimos que es de alto riesgo para desenlaces adversos, no se contagie, se prevenga una infección. Incentivar al paciente para que continúe con su tratamiento hipoglucemiante, que se esté monitoreando frecuentemente los niveles de glucosa, que trate de adaptarse a este nuevo estilo de vida, ¿no? Donde tal vez ya no se tiene que, si es una persona que trabaje, ya no se tiene que levantar tan temprano, ya no tiene que llegar tan tarde, ya no tiene que comer fuera de casa. Entonces, acostumbrarse a hacer cambios en el estilo de vida, y si no los hacía porque decía que no tenía tiempo, que no podía preparar, que no le daba tiempo de ver su plan de alimentación, pues ahora es el momento de sacar el plan de alimentación, de revisarlo, de ver qué cambios puede hacer o de empezarlo desde un principio, ¿no? Y también es buen momento para empezar con la actividad física, con el ejercicio, o continuar con esta si es que el paciente no la estaba llevando a cabo. Sabemos que es un poco difícil, complicado poder ver al paciente en vivo, entonces cada vez hay más reportes que recomiendan la telemedicina, ¿no? Para que no haya un riesgo de contagio, pero sobre todo tal vez de nosotros o del personal de salud hacia la persona que vive con diabetes. Y continuar pues con el resto de los medicamentos, ¿no? Si el paciente lamentablemente adquiere la enfermedad por COVID, perdón, el paciente con diabetes, si está asintomático, entonces se recomienda que permanezca en casa. La mayoría de ellos pueden permanecer en casa, continuar con el tratamiento habitual, estar pendientes y alertas de algunos factores críticos que ameritarían ir al hospital, como una dolor de cabeza permanente e intenso, con una fiebre permanente por más de 72 horas, o un descontrol glucémico muy importante, o la presencia de disnea, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad moderada que requiere internamiento, pero no grave, no crítica, no que requiera un cuidado crítico, pues bueno, acudir al hospital y tratar de mantener sus niveles de glucosa más o menos estables, o más bien estables. Y finalmente, si lamentablemente el paciente requiere de una terapia intensiva, bueno, pues por una enfermedad severa, pues se tendrá que hacer un ajuste adecuado al tratamiento con una dosis tal vez intensiva de insulina. Y pues prevenir el empeoramiento de las comorbilidades, continuar con los antihipertensivos, con las estatinas si es que la requiere, prevenir una infección secundaria, etcétera, etcétera. Interesantemente, hace unos días fue publicado por el doctor Umpierres unas recomendaciones del paciente con diabetes y COVID-19. El doctor hace este algoritmo, el doctor Umpierres, dependiendo de bueno, es para pacientes no críticamente enfermos, que no estén en una unidad de cuidados intensivos. Pues si el paciente está con una hiperglucemia leve, niveles de glucosa menores de 200, que el paciente en casa utilizaba 2 o menos antidiabéticos, pacientes frágiles. Entonces, se recomienda dar dosis bajas de una insulina basal, más menos un inhibidor de DPP-4. Y ahorita vamos a ver más adelante de dónde viene esta indicación. Si el paciente tiene una hiperglucemia moderada, se puede dejar una glucosa, es decir, que tenga una glucosa entre 201 y 300,
o que tuvieran múltiples medicamentos cuando estaban en casa, o que tengan una dosis total de insulina menor a 0.6 unidades por kilogramo de peso. Entonces recomienda una dosis mayor de insulina, probablemente entre 0.2 y 0.3 unidades por kilogramo por día, más probablemente, si el paciente lo amerita, la adición también de un inhibidor de DPP-4. Y finalmente, el paciente críticamente enfermo, con niveles de glucosa por arriba de 300, inestable, o que previamente requería dosis muy altas de insulina, por ejemplo, más de 0.6 unidades por kilogramo al día, por kilogramo de peso. Entonces, es un paciente que va a ser candidato a un esquema basal. Y estos datos o estas recomendaciones, no hay un ensayo clínico a este respecto, son prácticamente recomendaciones, pero proviene de un estudio que también acaba de ser publicado, donde se toman en cuenta varios protocolos de pacientes hospitalizados no en una terapia intensiva o pacientes postquirúrgicos, y en estos estudios se tomaron a los pacientes con descontrol glucémico, se les dio un inhibidor de DPP-4 solo, se le dio una insulina basal, o se le dio una insulina basal más un inhibidor de DPP-4, y como ustedes pueden, y también otro grupo de pacientes tuvieron un esquema basal bolus. Interesantemente, como ustedes pueden ver en la gráfica, los pacientes que tuvieron los tres esquemas prácticamente lograron mantener un mismo nivel de glucosa durante el internamiento. Quedamos que eran pacientes no críticamente enfermos, con un descontrol leve o moderado de la glucosa, y prácticamente pudieron mantener un adecuado control glucémico, y evidentemente aquellos pacientes que tuvieron un DPP-4 más insulina basal tuvieron menor riesgo de hipoglucemia y también requirieron menores unidades de insulina, también como era un poquito de esperarse. Esta epidemia, esta pandemia nos debería de dejar muchos aprendizajes. Nos estamos enfocando en decir COVID-19 y diabetes. Vemos que les está yendo mal, pero les fue mal en 2009 también. Y les fue mal en 2002 también, con SARS-CoV-1. Es decir, son una población de alto riesgo para infecciones. Y eso viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, tenemos que enfocarnos en el paciente ahorita, que está la epidemia de COVID, pero hay algunas proyecciones que indican que esta enfermedad se va a prolongar por meses o probablemente por lo menos un par de años. Entonces, tenemos que ir haciendo una evaluación y tenemos que ir haciendo un plan con nuestros pacientes para controlar su diabetes después de COVID-19, ¿no? Muchos pacientes están alarmados en este momento, pacientes con niveles altos de hemoglobina glucosilada, pero que han estado muy descontrolados por mucho tiempo. Entonces, la idea que tenemos que dejar en nuestros pacientes es que son una población de riesgo, que si están bien controlados van a tener menor riesgo de tener un desenlace adverso, pero, por otro lado, también recordar que antes de COVID-19, antes de esta pandemia, la diabetes ya era un gran problema. Recuerden ustedes los datos de IDF de 2019, donde las estadísticas no son nada alentadoras. Diabetes ya era un gran problema. Ahorita es un empujoncito. La infección por COVID vino a dar un empujoncito a una enfermedad que ya era y ya es un gran problema de salud pública en el mundo y también en nuestro país, y según las proyecciones para los siguientes años tampoco se le ve que tenga esto un control próximo. Sabemos que diabetes es también per se una epidemia. Estamos conjuntando en este momento dos grandes epidemias, pero diabetes ya era una epidemia que ya sabíamos que existía desde hace tiempo. Vean dónde estamos en este momento, pero vean ustedes hacia dónde vamos. Entonces, diabetes sigue siendo un gran problema y sí tenemos que enfocar muchos esfuerzos en la epidemia actualmente, pero sobre todo tenemos que aprender y enseñarle al paciente de que tiene que controlar su diabetes
sí o sí, porque si no le va mal por COVID, le va mal por la diabetes. Ya sabemos que la diabetes en el mundo, en México, es un gran problema. Sabemos que en nuestro país es uno de los principales problemas de salud. Recientemente fue publicado los datos de la encuesta de salud y nutrición de Medio Camino de 2016, fue publicado recientemente, donde vemos que la prevalencia total de diabetes, tanto diagnosticada como no diagnosticada, es del 13.7%. Entonces, diabetes ya era un problema, vean ustedes, desde 2006 ya era un gran problema y lo sigue siendo y parece que no se va a detener próximamente. Sabemos que en nuestro país es altamente prevalente la enfermedad, su presencia incrementa el riesgo de complicaciones. Cada vez la estamos identificando cuando ya está muy avanzada. Suele coexistir la diabetes en nuestro país con complicaciones avanzadas como nefropatía diabética. Es muy frecuente que coexista en el paciente con diabetes, con obesidad, la enfermedad por hígado graso, y esto puede finalmente terminar en una fibrosis hepática y en una cirrosis hepática, en daño hepático. Entonces, recordemos que un alto porcentaje de nuestros pacientes con diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Aparte de que suele estar acompañado de hipertensión, de dislipidemia, de componentes del síndrome metabólico. Sabemos que también nuestros pacientes, lamentablemente, no tienen un muy buen apego al tratamiento. Nos falla todavía como sistema de salud el tamizar las complicaciones y por lo tanto sabemos que al paciente con diabetes muy frecuentemente le va muy mal, tanto que pues estas estadísticas no son nada alentadoras. Entonces, tenemos que controlar, ahorita evitar que el paciente se infecte, que se mantenga en casa, que se esté con todos sus medicamentos, pero también tenemos que ir haciendo el plan a largo plazo. Decirle al paciente, usted ojalá no se infecte por el nuevo virus SARS-CoV-2, pero si no le va mal por esta infección, la diabetes per se es un gran problema. Entonces, definitivamente esto es una enorme oportunidad para concientizar a nuestro paciente con diabetes de que se tiene que controlar. Entonces, los pacientes hospitalizados, pero también los pacientes que están, de forma externa, necesitamos terapias hipoglucemiantes efectivas. A diferencia de otras terapias, los inhibidores de DPP-4 han mostrado ser efectivas tanto en los escenarios de pacientes hospitalizados, aquí en estos pequeños reportes que hay en pacientes con COVID y obviamente en los pacientes que son vistos como externos. Los IDPP-4 más selectivos han demostrado una mayor eficacia y un menor riesgo de eventos adversos y es importante utilizar de forma segura inhibidores de DPP-4 en distintos escenarios, tanto en aquellos pacientes con deterioro de la función renal y hepática, como ya dije, es muy frecuente ya encontrar pacientes con un daño importante del riñón por diabetes o con también ya un cierto daño hepático por la esteatohepatitis no alcohólica, y estas son enfermedades frecuentes en nuestro país. Por lo tanto, en los siguientes 15 minutos estaré hablando de esta nueva molécula que es gemigliptina, que es también un nuevo inhibidor de DPP-4. En esta diapositiva, solo para recordarles la selectividad de los distintos inhibidores de DPP-4 sobre la enzima DPP-4, encontramos que la sitagliptina y la linagliptina son las que tienen mayor selectividad y esto se ve reflejado en también una mayor inhibición. Gemigliptina se une fuertemente, tiene la capacidad de unirse fuertemente a la enzima DPP-4, por lo tanto la inhibe de una forma muy fija y durante un tiempo prolongado, y esto se muestra por la tasa de inhibición. En este estudio ustedes pueden ver cómo
a las 24 semanas se demuestra una tasa de inhibición superior al 90% entre aquellos pacientes que utilizaron gemigliptina, y también, visto en el otro sentido, midiendo la actividad de GLP-1, también se puede ver que los pacientes con gemigliptina tuvieron una mayor actividad del GLP-1 endógeno por justamente la inhibición de la enzima de PP4. La mayoría de los estudios que han sido realizados con esta nueva molécula, la mayoría de ellos han sido estudios en población coreana. Por lo tanto, han surgido muchas dudas respecto a si se puede traducir los mismos datos que se tienen en población coreana con la población mexicana. Y en este estudio, que fue un estudio para evaluar justamente la farmacocinética de gemigliptina, pero también de su metabolito activo y de una molécula que ya conocemos como es la metformina, cuáles son las diferencias potenciales en la parte de la farmacocinética entre la población mexicana y la población coreana. Es un estudio, pues, de estos típicos estudios de farmacocinética, donde población sana son sometidos a diferentes sustancias. Un grupo de ellos se les dio gemigliptina, se les dio un periodo de lavado, después metformina, después la combinación de metformina con gemigliptina. Otro grupo de pacientes se les empezó con metformina y gemigliptina, se les esperó 5 días de lavado, se les dio solo gemigliptina, otros 5 días de lavado y metformina. Y finalmente el tercer grupo de pacientes pues, fue en el orden inverso al primer grupo, y lo que se demuestra es que en las curvas de tiempo-concentración, es decir, los perfiles farmacocinéticos tanto de gemigliptina, de metformina y del metabolito activo de gemigliptina, que es el LC15-0636, pues fue prácticamente fue idéntico, y cuando se compararon entre la población mexicana y la población coreana, prácticamente no se encontró una diferencia que fuera estadísticamente significativa. El programa científico de gemigliptina prácticamente es igual a los de cualquier molécula hipoglucemiante y a los de los fármacos o a los inhibidores de DPP4. Es decir, la evidencia científica que se tiene con gemigliptina se probó como monoterapia para evaluar su eficacia, es decir, qué potencia tiene para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada entre los pacientes, y el rango fue entre 0.87 y 1.4. Vean ustedes, entre más, como es también de esperarse, entre mayor descontrol glucémico tuviera el paciente a nivel basal, mayor era la potencia del medicamento. Por otro lado, podemos ver, también se probó agregado a metformina, o sea, pacientes que tenían metformina, estaban descontrolados. ¿Qué ocurría si se les daba gemigliptina? Lo que se demuestra es que hay una reducción adicional de 0.87 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada en los pacientes que ya tenían metformina, de menos 1.06 entre aquellos pacientes que ya tenían metformina y se les agregó gemigliptina. También, como parte de la evidencia científica, se probó como terapia triple. Es decir, aquellos pacientes que ya tenían metformina y una sulfonilurea, que en este caso era glimepirida, pero que estaban descontrolados. ¿Qué ocurría si se les daba gemigliptina o placebo? También, como era de esperarse, entre aquellos pacientes con terapia dual que habían fallado al tratamiento y que se les agregó gemigliptina, tuvieron un mayor descenso de los niveles de hemoglobina glucosilada cuando se compara contra aquellos pacientes que se les dio placebo.
De la misma manera, se hizo con pacientes con insulina, es decir, pacientes que tenían insulina con algún hipoglucemiante oral, que podía ser sulfonilurea o podía ser metformina. Y nuevamente, e interesantemente, y que estaban evidentemente descontrolados. Entonces, entre aquellos pacientes que se les agregó gemigliptina versus placebo, el grupo de pacientes con gemigliptina tuvieron una mayor reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada, que fue entre 0.95 y 0.82 puntos porcentuales de reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada. Con estos estudios prácticamente se está demostrando la eficacia de esta nueva molécula. Y también hay algunos datos adicionales al control glucémico. Y uno de los datos probablemente también más interesantes es la forma de excreción. La forma de excreción de gemigliptina es una excreción dual, es una excreción balanceada, tanto por el riñón, pero también a nivel hepático. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una forma de eliminación que no cambia, o hay otra forma de eliminación mediante la formación de metabolitos, y como ustedes se pueden dar cuenta, es una eliminación prácticamente balanceada entre el riñón y el hígado. Esto le da ciertas ventajas. Si ustedes, solo para hacer un ejemplo, la mayoría de los señores de FP4 tienen una eliminación renal, por eso la mayoría se tienen que ajustar a la tasa de filtrado glomerular. La linagliptina, sabemos que es un medicamento que tiene una forma de eliminación predominantemente hepática, muy poquito renal. Por eso es que es un fármaco que no se debe de ajustar a la tasa de filtrado glomerular, porque prácticamente su vía de eliminación no es renal. Sin embargo, interesantemente, gemigliptina tiene esta eliminación balanceada que permite que si por alguna razón el riñón está afectado, pues gran parte del fármaco, tanto del metabolito como de la forma no modificada, se elimina a través del hígado o viceversa, ¿no? Y esto está visto en estos estudios con diferentes grados de deterioro de la función renal, y vean ustedes cómo en pacientes con gemigliptina y linagliptina, incluso con un daño renal muy severo, o incluso que están en hemodiálisis, prácticamente el fármaco se mantuvo en niveles óptimos. Lo mismo ocurrió con la linagliptina, como era de esperarse. Sin embargo, pues esto no ocurrió ni con sitagliptina ni con saxagliptina. Por eso es que estos son fármacos que deberán de ajustarse a la función renal. Prácticamente gemigliptina no se ajusta a ningún estadio de función renal, y también en el caso de falla hepática se puede dar entre aquellos pacientes que tienen una falla hepática leve o moderada, y esto evaluado mediante la escala de Child-Pugh. Podemos darlo sin problema en aquellos Child-Pugh A y también B. También se ha demostrado la seguridad de gemigliptina. Es un fármaco como todos los IDPP4. Recordemos que los IDPP4 en general son la terapia hipoglucemiante más segura. Gemigliptina prácticamente ha demostrado lo mismo y no ha demostrado alguna interacción clínicamente significativa al combinarse con alguno de los medicamentos de batalla, antidiabéticos, antihipertensivos, etcétera, etcétera. Y finalmente les voy a mostrar algunos datos de seguridad cardiovascular. Interesantemente, en Corea no se pide un estudio de seguridad cardiovascular como lo pide la FDA o la EMA en Europa. Por lo tanto, no hay un estudio aleatorizado, el típico ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, etcétera, para evaluar la seguridad cardiovascular. Sin embargo, por la N que se tiene, por el número de pacientes incluidos en gemigliptina,
se pudo realizar un estudio de vida real. Recordemos que los estudios de vida real, la ventaja que tienen es que pues, son mucho más baratos. Habitualmente se pueden agarrar Ns de pacientes muy, muy grandes, y si se controlan múltiples factores, los datos que salen de ahí pueden ser también bastante adecuados. Entonces, solo recordarles los estudios de seguridad cardiovascular en con distintos fármacos. Recordemos que para fines prácticos, todos los inhibidores de DPP-4 han demostrado un efecto neutro en cuanto al riesgo de eventos cardiovasculares, es decir, son prácticamente seguros en pacientes que tienen algún problema cardiovascular, es decir, no incrementa el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes, que sabemos que la diabetes per se es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, se hizo este análisis a través de bases de datos, fueron recolectados distintos pacientes, más de 3,000 pacientes fueron incluidos, se siguió a partir de 2013, terminó en 2018, perdón, en 2015, y se analizaron distintos inhibidores de DPP-4, incluyendo a la gemigliptina, y el desenlace fue el mismo, que ya sabemos, el compuesto y por separado cada uno de los eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular y mortalidad por todas las causas. Prácticamente todos los inhibidores de DPP-4 en este estudio de vida real mostraron ser seguros desde el punto de vista cardiovascular, incluyendo la gemigliptina. Y finalmente les presento un estudio de variabilidad glucémica. Sabemos que con las nuevas tecnologías en diabetes, pues cada vez hemos descubierto esta parte de variabilidad glucémica, que también ya se toma en cuenta como un desenlace para complicaciones en el paciente con diabetes. Entonces, y con estos nuevos monitoreos continuos de glucosa, cada vez podemos evaluar mejor la variabilidad glucémica. En este estudio se evaluó gemigliptina versus sitagliptina versus glimepirida, todos con metformina. Prácticamente tanto gemigliptina, que este es el promedio, como sitagliptina, si ustedes se dan cuenta, prácticamente fueron muy similares. La que fue muy diferente pues fue glimepirida, también como era de esperarse. Y al seguimiento, después de 12 semanas de tratamiento, se puede observar cómo los pacientes, eso es al principio del estudio, el promedio de glucosas o la variabilidad de las glucosas al principio del estudio, y vean ustedes después de 12 semanas de gemigliptina, cómo la variabilidad es mucho mejor. Aquí ya no lo alcanzó a mostrar, pero prácticamente fue muy similar a la variabilidad vista también por sitagliptina, y la diferencia, también como era un poco de esperarse, se encontró entre aquellos pacientes que tuvieron glimepirida. Por lo tanto, los mensajes que hay que llevar a casa es que gemigliptina tiene una alta afinidad con el receptor, y esta afinidad es elevada y sostenida con la enzima de PP4. Su vida media es prolongada, por lo tanto permite administrarse una sola vez al día. El perfil farmacocinético se demostró que prácticamente no existe diferencia. Tiene un perfil de seguridad cardiovascular adecuado. Es el único en México que tiene esta vía de eliminación dual, balanceada, tanto a nivel renal como a nivel hepático. Es eficaz, no se han demostrado interacciones farmacológicas que clínicamente nos preocupen. Predice una mayor probabilidad de cumplimiento y adherencia, puesto que se da una vez al día, y pues satisface con muchas de las necesidades de nuestros pacientes con diabetes que viven en México. Finalmente, como conclusiones, la diabetes es una enfermedad crónica que incrementa el riesgo de un gran número de infecciones bacterianas, virales, micóticas, etcétera. Los reportes de distintos estudios han informado que los pacientes con diabetes, pero también obesidad, que se infectan con el virus SARS-CoV-2, tienen desenlaces más graves como ingreso a terapia intensiva, ventilación mecánica invasiva o muerte. Los pacientes con diabetes deben ser una prioridad en los sistemas de salud, y esta epidemia nos tiene que dejar esta enseñanza, ya que es una población de alto riesgo
en estas epidemias y en infecciones y pues cada vez que vamos a un hospital y vemos pacientes, encontramos muchos pacientes con infecciones urinarias, con infecciones en las extremidades, infecciones por neumonías bacterianas, etcétera. Pero también sabiendo de antemano que la diabetes ya era un gran problema antes de COVID. Y la diabetes sigue siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Entonces, tenemos que enfocarnos no solamente en la epidemia actualmente, sino también planear un control estricto y crónico para nuestros pacientes para que tengan menores problemas o menores o desenlaces no tan adversos durante estas epidemias, pero también para que en el largo plazo no tengan complicaciones. Sinagliptina es un inhibidor de DPP-4 que ha demostrado eficacia, seguridad en distintos escenarios del paciente con diabetes, mostrando superioridad en características relacionadas a la selectividad y la seguridad en pacientes con falla renal, con falla hepática. Con esta diapositiva termino esta presentación y voy a abrir el espacio para preguntas que tengan todos ustedes.